Hoy 29 de julio, ya prácticamente terminando el sexto mes del 2021. Les doy las gracias. Yo soy Ana Lilia Arias y en nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y de la Academia de las Artes de la Escritura, les doy la más cordial bienvenida por estar ahora con nosotros en esta nueva videocharla que tenemos, y en esta ocasión está dedicada al sexto Congreso Internacional de Correctores. Va a estar acompañándome, ayudándome en esta moderación, mi compañera Alina Peniche. Ella está desde Hidalgo, desde la bella Airosa también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. Gracias, Alina. Y obviamente que contamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Correctores, que es la entidad organizadora de este sexto congreso, Jaime Pinillas. Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ana Lilia, muchas gracias a ti por hacerme la invitación. Un saludo para todos desde la helada Bogotá y sus alrededores. Bueno, realmente yo estoy en la sabana de Bogotá, donde por estos días ha hecho un frío extraordinario, que nos tiene así abrigados. Aquí también un poquito. Qué bueno. Muchas gracias, Jaime. Pues vamos por lo que vi en los registros de la mayoría de las personas que estuvieron, casi no conocen sobre los congresos, o no, ya no digamos de qué hay del sexto, sino desde los principios, desde antes. Entonces, para dar un poquito una introducción, les quiero comentar un poco cómo empezó esta historia, que ahora está por hacerse realidad. Cada vez va creciendo más, nuestra comunidad va creciendo. Toda esta historia empezó, bueno, ahora sí que como los cuentos de hadas, había una vez un momento en lo que los correctores pensábamos que estábamos solitos en el mundo. Cada quien estaba en su propio escritorio, como en la Edad Media, y no sabíamos unos de más. Empezó el siglo, este nuevo siglo, el año 2000, y seguíamos en lo mismo. Afortunadamente empieza a haber un cambio cuando aparece el Internet y empieza a desarrollarse esta W que nos ha dado tantas posibilidades. Bueno, empieza uno por otro. Esto permitió que en algún momento quien ya venía trabajando desde finales de los 80 es Alicia Zorrilla en la Fundación Literae. La doctora Alicia Zorrilla es ahora la directora de la Academia Argentina de las Letras. Ella, que venía trabajando desde finales de los 80 sobre corrección de estilo, dando cursos de corrección de estilo, propuso que se nombrara un patrón de los correctores, a semejanza que como ya lo venían haciendo los traductores. Para los traductores su patrón es San Jerónimo. Entonces, la doctora Zorrilla propuso a Erasmo de Róterdam como patrón de los correctores, y que el día de su natalicio, el 27 de octubre, se conmemorara el Día del Corrector. Esto, les digo, nosotros nos enteramos después, cuando vimos una noticia en internet que decía ya se celebró el Día del Corrector. Entonces, después de años también de estar trabajando en solitario, nosotros empezamos a trabajar con cursos de corrección de estilo en los primeros años de los 90, en 92, muy cercano, y esto lo comento porque para que vean que las cosas se van dando más o menos siempre en el mismo momento. Nos enteramos con mucho júbilo que qué bueno que hay un Día del Corrector, pero pues ya se había celebrado. Entonces no había que esperar más que hasta el año siguiente para retomar la idea. La idea de retomar y unirnos, pensamos, porque bien podíamos haber nosotros también buscado un día, pero esto significaba desunión. Entonces, desde un principio la intención es, hay que hacer fuerza y hay que unirnos, porque es también el principio de PEAC, conseguir como grupo lo que no es fácil obtener como individuo. Al año siguiente nos comunicamos con la doctora Alicia Zorrilla para decirle que en México íbamos a celebrar también el Día del Corrector.
cosa que es muy curioso, enternece la respuesta que recibí, porque me contestó que bueno, porque ya no nos sentimos solos, muchas gracias, porque así ya no nos sentimos solos. Y es muy curioso, porque dices, ¿cómo solos? O sea, la soledad yo creí que nada más era mía, pero no, resulta que también también estaba allá, y lo mismo estaba sucediendo en España, que acababan de formar la Unión de Correctores. Entonces, y esto yo creo que se repercutió con todas las personas que se fueron enterando, que poco a poco fueron conociendo, que primero el Día del Corrector, al año siguiente un poco más de fuerza, pero a partir de ahí nosotros será los 15 años en los que no hemos dejado de celebrar para nosotros el Día de la Corrección de Estilo. Nosotros optamos por tomar la actividad y no la persona. Entonces, nosotros le denominamos Día Internacional de la Corrección de Estilo, mientras en Argentina y en otros países le siguen llamando de manera original Día del Corrector. Esto fue en 2007, en 2010, o sea, seguimos manteniendo la comunicación, y en 2010, Antonio Martín, que era entonces presidente y fundador de la Unión de Correctores, viajó a Argentina, se entrevistó con Alicia Zorrilla, y ahí acordamos, bueno, también ya había venido a México, ya lo habíamos comentado, y ahí se acordó que sería conveniente que se organizara un Congreso Internacional de Correctores, y la doctora Zorrilla pues ofrecía en Buenos Aires, hacerlo ahí en la Universidad de Buenos Aires. Y así empezó todo. Empezamos con esta organización, se acercó Sofía Rodríguez, que también casi acababan de crear ASCOT, la Asociación de Correctores de Texto, y habían tenido un encuentro con muchísima gente. Entonces, poco a poco, les digo, se fueron uniendo las piedritas. El primer Congreso Internacional de Correctores se llevó a cabo en septiembre, los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Correctores. Fue realmente en la ciudad de Buenos Aires, en la universidad, en la famosa UBA. Fue realmente muy emocionante ver la asistencia. Fueron nada menos más de 400 personas de 11 países. Y esto fue realmente emotivo, conmovedor, ver tantos correctores por primera vez en correctores de habla hispana, que nos estábamos reuniendo para poder empezar con el mismo objetivo en común, que era visibilizar nuestro trabajo, hablar de lo que hacemos, porque todo el tiempo hemos mantenido este trabajo en silencio, les digo, como copistas en la Edad Media. Ahí también acordamos que el segundo congreso sería al año siguiente. En un principio la idea era que fueran cada 2 años, como se continuó después, pero como la propuesta es que este segundo congreso fuera en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ustedes saben cuál es la importancia de la feria, y a mí me decían, o es este año o quién sabe si sea en algún otro. Entonces, pues había que agarrar la propuesta, no quedó de otra, y por única ocasión, al año siguiente, se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Correctores en el marco de la FIL de Guadalajara. En esa ocasión pues organizamos talleres precongreso, también se habían organizado ya en el primer CICTE, como le decimos familiarmente. En esos talleres precongreso tuvimos, pues fue muy nutridos también, porque estuvo nada menos que Roberto Zavala Ruiz, el autor del libro y sus orillas, Jorge de Buen, de varios libros, no me quedo con uno, y Antonio Martín, el fundador de Único, al que me refería. La asistencia no fue semejante a la del primer congreso, porque también
a pesar de que era muy atractivo visitar la FIL, la Feria del Libro de Guadalajara, también competía con el Congreso de Traductores y con muchas otras actividades. Entonces, en ese segundo congreso solamente tuvimos 160 asistentes, pero también como de 10 países es los que tuvimos. El lema, el primer lema del primer CICTE fue unidos por un mismo idioma, estábamos unidos por el español. En el segundo congreso, el lema que tuvimos fue los retos de la corrección en un mundo globalizado. En el tercer congreso se hizo ya en Madrid, la organizó la Unión de Correctores de España y se llevó a cabo del 24 al 26 de octubre de 2014. En ese caso, el lema fue tus palabras son tu imagen. El cuarto CICTE lo organizó ASCOT y se llevó a cabo en Lima, Perú, por supuesto, del 18 al 20 de noviembre de 2016, con el lema La palabra en la era digital. Después, finalmente, hasta antes, ahora que es el que ya vamos a hablar, fue el quinto congreso, y ahí se llevó a cabo en la ciudad de Colonia, Uruguay, y lo organizaron de manera conjunta AUCE, la Asociación Uruguaya de Correctores, en combinación con la casi recién formada Asociación de Profesionales de la Lengua Española Correcta de Argentina. Y en ese caso su lema fue el corrector entre el texto y el lector. Entonces, con este rápido y apresurado recuento, quiero dar pie para lo que vamos a comentar ahora, que es el sexto congreso. Y entonces, ahora sí, le cedo la palabra a Jaime para que nos cuentes bien cuál es el lema. Bueno, antes de que nos digas del lema, lo que quiero saber, porque aquí hay un poquito de historia detrás del asunto. ¿Cómo surgió la idea de que fuera correcta quien continuara con este CICTE? Gracias, Ana Lilia. Excelente contexto el que has dado. Bueno, correcta veía venir un poco el compromiso con las otras asociaciones, porque pues ya varias, digamos, habían hecho o habían sido sedes del Congreso Internacional, y pues cada vez éramos menos asociaciones que no habían hecho el CICTE. En la medida en que Correcta existía desde 2011, entonces ya como que nos iba tocando esa ruleta, ¿no? Hubo mucha incertidumbre. Hacer el CICTE es un compromiso muy grande, entonces decidimos fortalecer la asociación. Nosotros nos preparamos para este sexto CICTE. Habíamos declinado la invitación a hacer el cuarto y a hacer el quinto. Decidimos fortalecer la asociación, creció considerablemente en número, en miembros, y bueno, hicimos también, previamente al quinto CICTE, hicimos el primer congreso, el primer encuentro nacional de correctores, como una antesala, como un fogueo un poco, ¿no? Como una manera de ponernos a prueba en la organización de un evento, si bien más pequeño que el CICTE, pues de similares características, y fue un éxito absoluto ese primer encuentro nacional de correctores. Nunca se había hecho algo así en Colombia, y los comentarios fueron muy positivos, no solamente por habérsenos ocurrido, pues, o porque se nos hubiera ocurrido hacer un encuentro nacional de correctores por primera vez en el país, sino porque, digamos, nos esmeramos en la organización, en la selección también de la agenda. Fue un evento de un día aquí en Bogotá, y bueno, eso fue en el 2018, fue
2 semanas antes del quinto CICTE, y creo que fue un día antes del Día Internacional del Corrector, el 27 de octubre, si la memoria no me falla, hicimos ese primer Encuentro Nacional de Correctores. Luego hicimos un segundo Encuentro Nacional de Correctores, pero ya para ese momento había pasado el quinto CICTE y habíamos propuesto a Correcta como sede del sexto CICTE. Tengamos en cuenta que en el 2018 el mundo era muy diferente a como es ahora, a pesar de que solo han pasado 3 años. No había una pandemia, el CICTE, digamos, se pensaba en ese momento presencial, con Bogotá como ciudad sede, y empezamos a pensar el CICTE desde ese mismo momento. Desde ese mismo momento. Sí, por eso, Jaime, podemos hablar ahora de los tiempos antes del coronavirus. Y antes del coronavirus el mundo era diferente. Así es, sí, me parece muy apropiado el apunte a propósito del antes del coronavirus. Entonces, hicimos una primera reunión inmersiva de la Junta Directiva, todo un fin de semana confinados, trabajando, pensando en el sexto CICTE. Todavía nos quedaban 2 años. Sí, se ve que falta mucho, pero de pronto ya te alcanza el tiempo, ¿no? Sí, 2 años que se convirtieron en 3 por cuenta también del coronavirus. Y bueno, ahí nació la idea del lema del Congreso, precisamente, el corrector en tiempos de la autoedición, porque yo creo que hoy, en el 2021, todo corrector estará de acuerdo con nosotros en que cada vez es más frecuente que lleguen a nuestras manos textos de autores independientes que quieren publicar un texto, generalmente de ficción, pero no siempre de ficción, al margen de una editorial. Hace 30 años, sí, más o menos 30 años, casi que si tú no te ganabas un premio nacional o internacional de novela, era muy difícil que una editorial te aceptara un manuscrito y lo publicara. No era tan fácil, pero en la medida que la tecnología se ha ido masificando y poniéndose al alcance de las personas, y eso incluye la tecnología para hacer libros, más el libro electrónico, en fin, el libro digital, pues muchas personas se han atrevido a publicar por su cuenta, y digamos, con esa tendencia en mente quisimos dedicar el Congreso a fortalecer a los correctores en esas herramientas necesarias a la hora de asumir un proyecto de estos, porque generalmente el autor que busca un corrector para autopublicar su libro, primero es un autor consciente de que necesita la ayuda de otros profesionales para que ese libro llegue a feliz término, y uno de ellos es el corrector. Y segundo, generalmente llegan al corrector no solo demandando servicios de corrección, sino preguntando por, digamos, aspectos del proceso editorial que no pertenecen en un sentido estricto a la corrección, pero que para el autor son importantes. Entonces termina el corrector opinando incluso sobre el diseño de carátula, orientando al autor para obtener el ISBN, sugiriendo diagramadores, o por lo menos respondiendo: mira, no conozco a ninguno, porque la pregunta del autor siempre es: bueno, y ahora que tengo el texto corregido, ¿qué debo hacer? En fin, entonces, para todas esas preguntas el corrector debe irse preparando y debe tener una respuesta. Y, o debe no, pero conviene que lo haga, porque digamos que la relación con el cliente no deja de
de provocar un cierto vacío con una respuesta de no sé, en eso no le puedo ayudar, esa no es mi área de especialización, yo no tengo idea. Yo, por ejemplo, considero que no tengo un criterio gráfico ni una formación para cuando el autor presenta. Me ha pasado 2 o 3 opciones de carátula y me dice, Jaime, ¿cuál me aconseja para mi libro? ¿Cuál debería yo tomar? Yo siempre les aclaro a los autores que no soy yo el más idóneo para decidir si esta o aquella, pero que de todas maneras, aún con esa, digamos, ignorancia o falencia o desconocimiento de los temas gráficos y con poco criterio, les digo, a mí me gusta esta, me gusta por A, por B y por C, pero una persona versada en el diseño podría tener una opinión diferente. Jaime, perdóname tantito que te interrumpa. Todas estas reflexiones las hicieron después del quinto CICTE, cuando ya habían ustedes propuesto ser la sede del sexto congreso. Cuando ya era un hecho que el sexto CICTE iba a ser en Colombia. Eso en este momento es entre comillas, ¿no? Claro, y ahí es donde empezaron a pensar en cómo estaría integrado, cuáles serían los ejes temáticos, a qué se dedicaría y todo lo demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a pensar, digamos, en los conferencistas principales para la programación plenaria. Y bueno, todo eso empezó a gestarse para un CICTE presencial en el año 2020 en Bogotá. Pensar en aliados, pensamos en la Universidad del Rosario, que nos había servido de sede para el primer encuentro nacional de correctores, luego vino el segundo encuentro nacional de correctores, lo hicimos con otra universidad aliada también, fundamentalmente los departamentos editoriales de esas universidades fueron la puerta de entrada, y bueno, empezamos a preparar ese camino también con las universidades. ¿A quién se le ocurrió hacerlo en el marco de la Feria del Libro también de Bogotá? Realmente esto es el producto de una feliz coincidencia. En Frankfurt, Alemania, se encontraron Antonio Martín y, se me escapa el nombre, la directora de la Feria del Libro, Sandra Pulido. Se encontraron en Frankfurt, Alemania, en una Feria del Libro allá, y Antonio Martín le dijo a Sandra, oye, en Colombia están organizando el sexto Congreso Internacional de Correctores. Eso debería estar en el marco de la Feria del Libro. Entonces, pues evidentemente Sandra se puso en contacto conmigo, me contó la historia del encuentro con Antonio Martín y me dijo, ¿por qué no hacemos el sexto Congreso Internacional de Correctores como parte de la programación de la FILPO? Y empezamos a trabajar en ello, pero muy poco tiempo después, pues esta pandemia se salió de China, que no era una pandemia, el virus se salió de China, se convirtió en una pandemia y se canceló la Feria del Libro de Bogotá. O sea, esto lo empezaron a organizar a finales de 2019, cuando se contactaron, o ya fue hasta el 2020. No me acuerdo cuándo fue realmente el primer contacto. Es como por ahí de noviembre, ¿no? ¿Cuándo es la feria de Frankfurt? No, ya era 2019 cuando nos contactamos, quizás. Pero bueno, digamos que la Feria del Libro... sí, pues dio muy poquito tiempo, o sea, son unos cuantos meses cuando de pronto la vida se nos apagó. Sí, claro. Y bueno, las circunstancias aquí son conocidas por todos. No solo se canceló la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2020, sino la de 2021 también.
porque la feria de 2021, la Feria del Libro de Bogotá, la FILBO, va a ser virtual tanto como el CICTE. Ya. Afortunadamente la Feria del Libro de Guadalajara, que es la segunda más importante después de la de Frankfurt, ya va a ser presencial. Claro, va a ser para finales de noviembre, ¿no? Pero eso ya es... Entonces esto les hizo, pues les movió todo, ¿no? Todo lo que habían estado pensando, y además que nunca se veía para cuándo se iba a recuperar las cosas. Claro. Sí, y se suponía que no, esto ya pasa en 2 meses, pasa en 3 meses, y era marzo de 2020. En esa fecha nos encerraron a nosotros, digo, nos encerraron porque ordenaron el confinamiento nacional. Claro. Entonces, pero pensábamos que a mayo o a junio ya todo habría pasado, y estamos en julio de 2021 y estamos en pleno tercer pico en Colombia, pues empezando a bajar. Entonces, en la medida en que esto se empezó a prolongar, decidimos apostarle a la virtualidad, porque concluimos que solamente en la virtualidad íbamos a tener gobierno de las cosas. Es decir, íbamos a poder, al margen de los picos epidemiológicos, al margen de las decisiones gubernamentales de cerrar fronteras, de impedir los eventos masivos, de confinamientos obligatorios para todo el mundo, en fin, nosotros íbamos a poder seguir avanzando y llevar a cabo el Congreso. Entonces, esto de alguna manera fue un reinventar el CICTE, ¿no? Que es una palabra que se puso de moda el año pasado con esto de la pandemia, pero de algún modo tuvimos que reinventar el CICTE, pues por lo menos en el formato digital, ¿no? Claro. Es decir, en el formato, pues inventarlo en el formato digital. Sí, sí, son muy claros, están muy conscientes de este gran cambio que se da, porque, curioso, o sea, en realidad los tiempos para nosotros los correctores han sido rapidísimos. Después de estar más de 500 años en el confinamiento, en el silencio absoluto, invisibles por completo, a partir de ese primer congreso, primero yo insisto, el día de haber nombrado un día, celebrar un día del corrector o de la corrección, eso empezó a abrir las posibilidades. Tener ya internet y tener estas nuevas formas de vivir de la globalización, esto ya nos permitió abrirnos, pero fueron 500 años de estar encerrados. No solamente, pasaron 5 congresos nada más, o sea, y cada 2 años, para que al sexto todavía se abra mucho más la posibilidad, porque esa es parte de lo que ahora proponen ustedes, ¿no? No nada más se limita a América y España, sino que se van más allá. Jaime. Así es. Bueno, realmente la virtualidad es más un mundo de oportunidades que de limitaciones. Es decir, tenemos que hacer algunas renuncias, por supuesto. Ana Lilia, tú y yo no nos vamos a poder tomar un café face to face, como decimos, cara a cara, darnos un abrazo, irnos a un almuerzo juntos, porque tenemos esta pantalla que está mediando nuestra comunicación y que la va a estar mediando en la programación del CICTE. Pero, al mismo tiempo, es, por ejemplo, la oportunidad para que muchísimos correctores que no han participado en ninguno de los 5 congresos anteriores participen de un congreso internacional de la corrección. Tanto es así que tenemos, por ejemplo, creo yo que por primera vez en la historia de los CICTE, no podría estar seguro, participantes de Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, 2 países que creo yo nunca habían estado en un congreso anterior. Entonces esto abre oportunidades para que el corrector diga, bueno, que sea mi primer CICTE. Ya que me invita a viajar, quizás internacionalmente, incurrir en gastos de etiquete, incurrir en gastos de hotel, de alimentación, de la entrada al evento,
pues ¿por qué no darme la oportunidad y participar en este y que sea mi primer ciclo? Pero además, Jaime, tienes un invitado de África. Además, sí, claro, para allá iba. El mundo que nosotros tenemos el mapa, perdón, que tenemos nosotros del mundo hispanohablante suele limitarse a España y América, y pare de contar. Así es. Como tú le puedes preguntar a 100 personas, dime un país de América, y nadie quizás te va a decir Surinam, nadie te va a decir la Guyana Francesa, porque parecen países que fueran de otro mundo y están aquí. Venezuela de por medio, con Colombia, están esos países. Pero no están en nuestro mapa mental. Y tampoco está África en nuestro mapa mental del mundo hispanohablante. Claro. Así que nos pusimos a investigar un poco sobre el español de África y decidimos entonces invitar a dos personas muy expertas en el español de Marruecos. Marruecos, pues, sabemos que es el país africano más cercano a España y con una influencia cultural de larga data que hace que el español, si bien no es una lengua oficial en Marruecos, tenga su espacio en ese país y con, por supuesto, las particularidades que le imprime la vecindad con el árabe y con otros idiomas hablados en Marruecos, e incluir también a Guinea Ecuatorial, un país el único con el español como lengua oficial y además con una serie de dificultades políticas, económicas y sociales en las cuales vale la pena poner el foco, vale la pena salirnos de nuestra zona de confort y mirar a unos hermanos en la lengua, es decir, unos ciudadanos africanos con los que nos une, con quienes nos une el español, pero que afrontan la dictadura más larga del mundo en este momento. 50 años de dictadura tienen encima los ecuatoguineanos y eso, por supuesto, les ha impedido el desarrollo como país en muchas áreas, en muchos aspectos, entre ellos, por supuesto, digamos, la industria editorial. Bueno, ellos compiten ellos han padecido la dictadura, pero compiten con el bloqueo de Cuba, ¿no? Que también limita muchas cosas y sin embargo vas a tener asistentes cubanos. Exactamente. Entonces, sí, esto rompe algunos paradigmas, ¿no? La virtualidad, este tipo de formato y bueno, también una programación novedosa que, por ejemplo, pone los ojos en África y nos trae el español de África para que quienes nos dedicamos al lenguaje y a la corrección tengamos una enciclopedia más grande en nuestra cabeza de lo que es el mundo hispanohablante, al cual quizás no es fácil acceder. ¿Qué es lo que lo que puede esperar los asistentes con respecto al mundo africano? Pues mira, tenemos no solamente la conferencia de Alberto Gómez Font, que fue por 15 años director del Instituto Cervantes allí en Rabat, sino la de Hussein Bouzineb, no es un nombre fácil de pronunciar, miembro correspondiente de la RAE y gran conocedor del español de Marruecos, y también un documental filmado en Guinea Ecuatorial, incluso con mucho riesgo. Todos sabemos que hacer comunicación, expresión cultural de cualquier tipo en un escenario de dictadura es jugarse el pellejo incluso. Y el documental tiene como protagonista a un escritor de Guinea Ecuatorial, que por supuesto para escribir y publicar ha tenido que irse de Guinea Ecuatorial, vive la mayor parte del tiempo en Barcelona,
Y además del documental vamos a tener un conversatorio con este escritor que se llama Juan Tomás Ávila Laurel. ¿Cuál es el título del conversatorio, Jaime? De manera que ese, no, simplemente conversatorio, conversación con Juan Tomás Ávila Laurel. Okay. Digamos que no tiene un título particular. La conferencia de Alberto Gómez Font se llama Un español casi desconocido, el hablado de África. La conferencia de Businet se llama Marruecos en busca de su lengua. El documental se llama El escritor de un país sin librerías, pero el conversatorio con Juan Tomás Ávila Laurel pues no tiene nombre, sencillamente una conversación con él posterior al documental, cuando ya tengamos el contexto, para que nos cuente un poco más en qué consiste, cómo son las particularidades de ser escritor de un país como Guinea Ecuatorial. Así que una mañana apretadísima, esa es el segundo día del Congreso, vamos a tener una mañana apretadísima. ¿A qué hora se empieza? 8 de la mañana, hora de Colombia, que es la hora de Greenwich. Sí. Bueno, mi pronunciación en inglés no es muy buena, pero es GMT-5. Ok. Aquí me trajeron algo para aliviar el frío bogotano. Qué bueno. De las 8, entonces de las 8 y hay un receso. A las 8 de la mañana empieza en Colombia, no, digamos, hora de Colombia, pero no siempre el receso es a la misma hora, porque por ejemplo esa mañana dedicada al África es muy intensa. Tuvimos que extendernos un poco más para darle cabida a todo ese contenido y a toda esa experiencia de acercamiento al español de África. Oye, ¿y a qué horas son allá en África? En Europa es en la tarde, está muy cómodo para ellos, pero en África... Ellos tienen la misma hora que España. Ah, qué bien. Que son 7 más que aquí. Muy bien. Aunque creo que cuanto más va a estar en Barcelona en ese momento, que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Él incluso renunció al estatus de refugiado en España para poder volver a Guinea cuando quisiera, porque si aceptaba ese estatus no podría regresar a su país, y pues no le interesa tampoco cortar toda posibilidad de regresar. Qué bien. Oye, Jaime, ¿y cuáles son los ejes temáticos de las ponencias? Ahorita ya está cerrado, ya tienen todo organizado. ¿Cuántas ponencias van a hacer? Ya en sus promocionales por ahí se adelantan con la numeralia. Nada más están dejando el huequito para asistentes al final de cuentas, pero todo el contenido, toda la estructura del Congreso ya lo tienen. ¿Cuántas? Así es. Fue digamos, tan exitosa y de alguna manera sorprendente para nosotros la convocatoria a ponencias, o la convocatoria de ponencias, que tuvimos que abrir una sala más cada día del Congreso para darle cabida al mayor número posible de ponencias, y aún así tuvimos que rechazar ponencias por razones simplemente de espacio. No nos alcanzaba el tiempo, y pues también más de 3 salas paralelas nos parecía demasiado. Claro. Entonces... ¿Van a ser simultáneas entonces? Las salas de ponencias van a ser simultáneas, de manera que pues cada corrector podrá asistir solamente a una sala, pero otra ventaja de la virtualidad, podrá luego en diferido acceder a la grabación de la sala en la que no estuvo o de las salas en las que no estuvo. Claro. Eso es una ventaja más de este formato virtual. Y por supuesto, con posterioridad al Congreso, a la ponencia escrita, ¿no?
pues ya mañana se cierra la fecha para que los ponentes, aquí hay varios presentes en esta sala, nos envíen el texto definitivo de la ponencia, y un buen número se ha adelantado a la fecha de cierre y nos ha enviado ya el texto definitivo de su intervención. Oye, Los Jaime. ejes temáticos, me preguntabas, uno, el que más atrajo ponencias es el de debates actuales en la corrección de textos. Y uno podría pensar a priori que un eje temático con ese nombre traería solo ponencias sobre lenguaje inclusivo. Y tenemos un muy buen número de ponencias de lenguaje inclusivo, pero no son todas las que pertenecen a ese eje. Otro eje temático es el corrector y los otros actores del proceso editorial. Por supuesto, estamos en un congreso cuyo lema es el corrector en tiempos de la autoedición, entonces la relación del corrector con los otros actores del proceso es bien importante. Ahí también tenemos un buen número de ponencias. Y el otro eje temático son las herramientas tecnológicas del corrector de hoy, que a veces nos circunscribimos a Word y nos limitamos a Word y digamos que el mundo de herramientas tecnológicas para el corrector es mucho más amplio. Ahí van a haber ponencias de varias otras plataformas en las cuales el escritor y el corrector puede trabajar. De los 3 ejes temáticos, el primero es el que tuvo mayor demanda, ese donde recibiste más ponencias. Sí, hay más ponencias de ese eje temático, de debates actuales, y es muy interesante que así haya sido, Ana Lilia, porque eso no es otra cosa que un indicador, claro, de la necesidad que tenemos los correctores de actualizarnos. No basta con aprenderse la normativa, no basta con dominar la gramática, con tener una ortografía perfecta, con tener alguna cultura tipográfica. Por supuesto que no. No, eso limita. Exactamente. Fíjate, efectivamente cambian mucho los tiempos, porque para el primer congreso, yo le dije a una compañera que estaba tomando el diplomado con nosotros, el diplomado en corrección de estilo que tenemos, que por qué no presentaba una ponencia, porque ella estaba trabajando en el Instituto de Mujeres. Entonces, yo desde hace años, años antes, he estado insistiendo con el tema del lenguaje inclusivo o incluyente. Propuso su ponencia, pero se la rechazaron, Alicia Zorrilla no la quiso porque dijo que no era tema de los correctores. Yo todavía le escribí, le dije que era un tema que nosotros ya habíamos estado trabajando desde hacía tiempo y que era importante, y dijo que no, porque eso no correspondía al trabajo de los correctores, que si quería que entrara al siguiente congreso que iba a ser del lenguaje y sociedad. De todos modos, esta compañera Lulú fue al congreso, pero ahí no tuvo oportunidad. Para el segundo año, para el segundo congreso, yo ya tuve que rechazar ponencias de lenguaje inclusivo. O sea, fueron 3 las que se presentaron, pero tampoco podías dedicarle tanto sobre el mismo tema, ¿no? Pero entonces, así es como ha ido esto evolucionando. Por eso es importante que nos vayamos un poquito atrás, que estemos pendientes de qué es lo que sucede en el pasado, para poder saber cómo enfrentamos el presente, cómo estamos ahora. Esto que tú estás diciendo ya, o sea, los tiempos van cambiando y nos llevan con muchísima prisa que cambien. Claro, y es muy interesante ese contexto que nos das, Ana Lilia, porque también nos sirve para ver cómo ha venido escalando el debate sobre el lenguaje inclusivo, claro, o de género. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para nominarlo. Y bueno, ahí está, álgido, súper actual el tema, y bueno, el sexto CICTE tiene un espacio suficiente. Son
Creo que 12 ponencias sobre lenguaje inclusivo. 12 ponencias. Qué bien. ¿Qué más pueden esperar? En las cuales vamos a poder ver incluso diferentes posturas, ¿no? Por supuesto, de eso se tratan los congresos, ¿no? Claro, de eso se trata, ¿no? Pues podrían ser 12 ponencias defendiendo digamos, férreamente el lenguaje inclusivo, pero digamos que hay otras miradas y otras perspectivas y de eso se trata. Oye, Jaime, hay una parte pues realmente difícil que viene después o casi dentro, durante. ¿Qué decisión tomaron ustedes para la presentación de las ponencias, para las actas? O sea, ¿las van a trabajar o las van a presentar ahora sí que en bruto, tal como llegan? La seguimos tomando, esa decisión. Y la seguimos tomando por una razón muy simple, que bueno, me permite hablar de otro espacio del sitio. Un regalo adicional para los inscritos en el Congreso va a ser una copia digital de un libro que escribimos los correctores colombianos sobre la corrección en Colombia. Se llama precisamente La corrección en Colombia, la corrección de estilo en Colombia, reflexiones y relatos de correctores de oficio. Ay, qué bueno. Ese libro nos ha tenido muy ocupados. Claro. El CITE ya sería suficiente ocupación, pero además la edición, con todo lo que ello conlleva, del libro nos ha tenido muy ocupados, digamos, editorialmente en Correcta, y por eso como que no hemos podido dedicar el tiempo suficiente a la edición de las ponencias, que es algo posterior al Congreso. Sí, claro, te lo digo porque es una parte muy pesada. Claro. Qué bonito esto de la idea del libro, porque también en el primer Congreso, y para los que estén interesados, que lo sepan, el Único llevó de obsequio un libro, que es de manuales tipográficos de Oriol Nadal, que lo pueden descargar también, se lo encuentran, lo pueden descargar gratuitamente, no sé si lo tenga todavía alojado la página de Único, sobre la historia de los códigos tipográficos. Es un estudio que hizo Oriol, que es corrector, desde el virreinato, el virreinato es para nosotros, desde el siglo XVI, ¿no? Que retoma. Hizo también un video que también lo pueden encontrar en YouTube con Oriol Nadal y los códigos tipográficos, donde presenta toda esa historia de los primeros manuales de estilo, que es donde se empezaron a gestar los manuales. Obviamente que con los copistas, en tiempos de los copistas no había un manual, sino que los manuales empiezan con la aparición de la imprenta, y de ahí es donde empieza a registrar los Oriol Nadal, y es muy interesante ese libro, es muy bonito, no sé si tú lo conoces, Jaime, pero sí, que vale la pena que lo saquen. Lo tengo, de hecho. Claro. Porque Alvis me lo trajo de obsequio ese año. Sí, fue también muy bonito eso. Sí. Oye, yo creo que, pues yo me puedo seguir platicando contigo, pero yo creo que hay que darles voz a los colegas que están con nosotros. Si quieren escribir su pregunta, para que Alina nos haga favor de hacérsela a Jaime. Si tienen preguntas, por ahí vi que había algún comentario, alguna pregunta. Alina, entonces, ¿nos puedes apoyar? Claro que sí, con todo gusto. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con Colombia y México unidos por la corrección de estilo. Bueno, la primera pregunta es, déjame subir un poco porque hay varios comentarios. Bueno, mientras la encuentras, Alina, yo termino de decir algo sobre el libro precisamente, y es que realmente el libro surge como manera de celebrar nuestro 10º aniversario. Correcta cumple 10 años y coincide con la organización del CITE
Entonces, como regalo en nuestro 10º aniversario, como manera de ofrecer algo por el cumpleaños número 10, decidimos, digamos, hacer un libro colaborativo y bueno, es ese que les acabo de mencionar. Muchas gracias, muy bonito el regalo, que nosotros deberíamos de regalarles a ustedes, pero ustedes nos regalan a nosotros. Así es, así es. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos una primera pregunta. Elena Flores Félix dice, como diseñador editorial me ha sucedido algo similar. Me han solicitado tareas de redacción, corrección, edición u otras que no son precisamente parte de mi formación profesional. Pues ahí está, nos da la razón en haber pensado el sexto CICTE como un congreso dedicado a la autoedición, a un espectro un poco más amplio del proceso editorial de lo que es la corrección en un sentido estricto. Bueno, Aquí, sí, perdón, Alina, es parte ya del trabajo del nuevo corrector, o sea, tenemos que pensar que los correctores, con este cambio que estoy yo insistiendo, no podríamos seguir pensando en un corrector de los años 90, ni siquiera del 2000. Cuando fue el segundo congreso me costó mucho trabajo aceptar, porque todo el mundo decía que el corrector ya iba a desaparecer, que ya no existía, ya lo habían cerrado en los periódicos, en muchas editoriales, etcétera, y todo el mundo repetía eso. Pero después de todo un proceso de análisis, finalmente terminé aceptando que efectivamente el corrector desaparecía, pero desaparecía ese antiguo corrector, porque le daba vida al nuevo en el que nos encontramos ahora, en donde, como bien lo estás diciendo, no es suficiente conocer la normativa, ni es suficiente conocer la tipografía, la amplitud de conocimientos es mucho más vasta, porque también se desempeñan muchas más actividades. Entonces, pensar en un corrector solamente limitado a revisar la ortografía es un corrector de Word, o sea, y eso lo hace Word gratis. Es pensar en un corrector profesional con muchas más posibilidades de hacer, y es ahí donde se ofrece la ventaja, ¿no? Sin embargo, Ana Lilia, es mucha la gente que sigue pensando sí. que ser corrector es solo poner tildes y comas, ¿no? Sí, y de nosotros depende cambiar, para eso los congresos, para eso todo. Exactamente, y a veces lo abordan a uno, ¿no? Como es solamente revisar unas comitas, la ortografía está perfecta, eso está bien escrito, y empieza uno a corregirlos y bueno, ya sabemos lo que va apareciendo, ¿no? Claro, sí, Alina, perdón. La semántica también, ¿verdad? Yo la discuto mucho ahí en el tema. FR, que si bien me gustaría saber, nada más están las iniciales. Francisco, se llama Francisco. Francisco pregunta si será posible ver también las plenarias en diferido. Claro, los inscritos al Congreso van a tener la posibilidad de ver las grabaciones de todos los espacios del Congreso, excepto el documental. Porque el documental, digamos, por razones de derechos, nosotros adquirimos una licencia para la proyección en el Congreso. En ese momento nada más. Claro, es así, desafortunadamente, pues, no podemos repetirla o dejarla montada o grabada en algún lugar, pero todo lo que es en vivo sí va a estar. Sí pero esa proyección no comparte con otra cosa, ¿no? No, es plenaria, eso no compite con nada. Claro, muy bien. Entonces, sí, de resto, eso será posible, entre otras cosas, porque nosotros sabemos, tenemos plena conciencia de que cuando las personas van o vamos a un evento presencial, pues nos disponemos de 2 o de 3 días, a veces desplazándonos de ciudad o de país, para tener plena atención en el evento. Y también en convivencia con los colegas y en fin, pero está uno en plena disposición. En este caso, el Congreso se mete en la vida de los asistentes
y cada quien desde su espacio, como estamos en este momento aquí, va a tener que disponerse para el Congreso, pero quizás con sus hijos entrando en la oficina o en el cuarto, con, con, con compromisos de la vida, ¿no? Laborales, domésticos, en fin, que también siguen estando presentes porque la persona no cambió de ambiente para estar en el sitio. Así que por eso hemos dejado unos recesos que consideramos importantes para que las personas precisamente puedan atender esos otros asuntos, sus actividades, la vida de cada uno, y también la grabación está pensada para eso, ¿no? Porque eventualmente yo voy a tener que perderme de una pequeña franja del Congreso por un compromiso laboral, familiar o demás, que puede surgir de improviso. Cuando esas cosas surgen, pero uno ha viajado a un Congreso, pues uno sigue en el Congreso, ¿no? Entonces, esa es la idea de dejar disponibles las grabaciones. Francisco, sí, las horas indicadas en el programa son hora Colombia. Ya, gracias, Francisco, porque me puso hasta Francisco Reséndiz, gracias. Ok, Sonia Hernández dice que recibí un correo confirmando mi registro, pero cuando le di replay se regresó. ¿A dónde podríamos confirmar el pago? Bueno, no sé cuándo, si nos puede escribir Sonia, cuándo hizo el pago. Podría darle una respuesta más atinada, pero digamos que las pasarelas de pago que nosotros tenemos pues son gigantes tecnológicos con una capacidad operativa y de respuesta impresionante, correcta, pues es una cosa microscópica al lado de estas grandísimas empresas como PayPal, por ejemplo, y nuestra capacidad operativa pues es considerablemente menor. El pago a través de una de esas pasarelas de pago se confirma inmediatamente en un correo automático que le llega a la persona que paga, o mejor dicho, que llega al registro que se pone ahí a la hora de pagar. ¿A dónde te escribiría, Jaime? Perdóname, la confirmación de parte de la organización del Congreso se demora más o menos 24 horas. Si es fin de semana, pues hasta el lunes siguiente, por razones también operativas. Estamos respondiendo todos los correos del día anterior. Todas las personas que pagan hoy reciben su respuesta mañana en un solo lote de correos. Muy bien. Sonia comenta, ¿no? Gracias a aún no pago, usaré PayPal, pero hay que avisar a alguien del Congreso por correo. Y ese es el correo que no tengo, porque el que di el replay rebotó. Ok, tranquila, Sonia, que si pagas por una de esas plataformas de pago y pones todos tus datos de contacto, la información que esa plataforma te pide, a nosotros nos llega un informe con esos datos y no tienes que escribir a ningún lado. Tenemos una tercera opción de pago, que es haciendo transferencia internacional desde la cuenta de la persona que se inscribe a la cuenta de Correcta, y ese pago, si alguien elige ese pago, porque sabemos que Payu, por ejemplo, no está presente en todos los países, PayPal tampoco, y a veces, aún estando presentes, dan algunos problemas. Si eligen hacer la transferencia directamente, ahí sí necesitamos que envíen el comprobante de pago a tesorería@correcta.org, tesorería sin tilde, tesorería @correcta.org, porque el banco nuestro no nos da esos datos del pagador, entonces ahí sí tenemos que cruzar el comprobante que envían con el gracias Alina, sí, ese es el correo, tenemos que cruzar el comprobante con el correo que nos escriben y digamos que verificar el pago de ese modo. Es un poco más manual el asunto. Pero si es por las otras plataformas no hay
Jaime, también me había preguntado, yo creo que ya no está esta compañera, vi que es una peruana, que había escrito y no le habían respondido. ¿A dónde escribió? Pues Sí. yo creo que ya se fue, bueno, o sea, ha tenido problemas de desconexión, de problemas de luz, pero le dije que estuviera ahora presente para que preguntara por qué había pasado con eso. Bueno, no sé por qué las personas nos escriben por Facebook al correo 6sicte@correcta.org, al correo de prensa. A veces me escriben directamente a mí cuando tienen mi dirección de correo, entonces habría que saber por dónde, pero creo yo que le hemos dado respuesta, o les hemos dado respuesta a todos los correos que nos han enviado. Ok, yo le digo. ¿Tienes más preguntas, Alina? Sí, Guadalupe López dice, ¿dónde me dan el número de cuenta para la transferencia internacional? En la página de Congreso no aparece pago por PayPal. Sí, ahí aparece un botón de PayPal. Ahí aparece un botón de PayPal. Espérame, porque me pones a dudar. Está hasta abajo, dice Sonia. ¿Cómo? Es que dice que está hasta abajo, no ha bajado todavía, yo creo. Sí, está un poquito abajo. Tengo otra, dice Laura González, me gustaría saber cómo tenemos que hacer para conectarnos, si va a ser por medio de links que nos van a enviar o de otra manera. Muchas gracias. Sonia dice, hasta abajo es la última línea y Laura abajo de todo está. Sí, abajo de los precios. Más abajo de donde están los precios está, exacto, si no puedes pagar por Payu en tu país, paga aquí, y el icono de PayPal, porque creo que en Ecuador no está presente Payu, bueno, en varios países de los que son como el nicho puntual del SICTE, porque hay asociaciones de correctores, y bueno, en fin, no en todos ellos hay Payu, o Payu, como queramos decirlo. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse, Jaime? Pues lo ideal sería hacerlo antes de, es que estamos a menos de 2 semanas del ciclo, Ya estamos ¿no? por empezar casi. Lo ideal sería digamos, mañana el límite. Sin embargo, sabemos, porque somos latinoamericanos, que los últimos días los últimos días previos al Congreso, pues habrá, digamos, un pico de inscripciones. Eso es lo que suele pasar. Bueno, entre otras cosas, les cuento que realmente el SICTE no empieza el 12, la programación oficial del SICTE empieza el 12, pero el 11, al mediodía, hora Colombia, vamos a tener un pequeño precongreso, y es una charla con 2 personas excepcionales, grandes conocedores del lenguaje, ganadores hasta del premio a la vida y la obra de periodismo aquí en Colombia, que han sido grandes defensores del lenguaje desde sus respectivas áreas. El uno fue periodista de la radio, quizás el más importante en Colombia, el más conocido durante mucho tiempo, que es Juan Gozaín, y Fernando Ávila, miembro honorario de Correcta, autor de un libro que se publicó en la serie para Dummies, que quizás muchos aquí conozcan, que se llama El Español Correcto para Dummies. Él va a estar presente en ese precongreso, que es una charla entre estos 2 personajes, moderada por Jorge Alvis, que es socio fundador y expresidente de Correcta. Oye, Jaime, nosotros les dijimos, comentamos que tendríamos sorpresas para quienes estuvieran ahora presentes en esta charla. A ver, espera, antes de la sorpresa, Sí. Lupita López sigue diciendo, bueno, Eugenia leyó mal mi pregunta, insisto, en la página solo aparece el pago por PayPal, pero nos dan otras opciones. Y luego Sonia Hernández le dice, perdón si contestó eso, las opciones dice PayPal en los botones de cada precio. Pero Guadalupe no está diciendo de PayPal, sino de otras opciones, y es lo que está preguntando. Sí, digamos que debajo de cada precio
está un botoncito verde de PayU, que es para pagar específicamente esa suma y ninguna otra a través de esa pasarela de pago. Si PayU no está presente en el país en el que la persona está intentando o desde el que la persona está intentando inscribirse, entonces abajito de los precios está la opción de PayPal y debajo de la de PayPal está están los datos para la transferencia internacional hacia la cuenta de Correcta en Colombia, hacia el banco nuestro. Esa es la que está pidiendo Guadalupe, abajo de PayPal, entonces. Abajito de PayPal están esos datos, exactamente debajo de PayPal están esos datos de transferencia internacional. Ok, bueno, Lucero Solano dice, mucho gusto, soy Lucero desde Costa Rica, supongo. Me confundí con la hora, acá son las 7, soy filóloga. Ok, allá están una hora antes. Y luego dice, gracias, Sonia Hernández. Sí, hay preguntas, Alina, nada más. ¿Nada más? Sí. Es que Guadalupe dice, yo quiero pagar por transferencia internacional. Pero ya nos pusimos de acuerdo, o sea, ya vio dónde va a pagar Guadalupe, ya vio dónde va a responder y ya. O sea, y si no, si todavía tienes dudas, se puede comunicar en tesorería@correcta.org, ¿no, Jaime? Así es, así es. Ok. Bueno, pues yo creo que ahora sí nos gustaría saber las sorpresas que nos tiene Jaime. ¿Nos podrías compartir? Porque tú tienes otra, ¿no? Yo tengo una, bueno, vamos, realmente las sorpresas serán la próxima semana. Les voy a compartir por aquí el enlace al registro, al formulario de registro para una transmisión en vivo que vamos a hacer en Facebook la próxima semana. Y para quienes estén inscritos en ese formulario, va a haber, digamos, sorpresas, vamos a rifar un par de entradas al Congreso y otras cosas. Entonces, ojalá no se lo pierdan porque va a ser el 5 de agosto. Así que ahí está el enlace para que se inscriban, dejen sus datos, porque en ese registro de datos, o con ese registro de datos, es que vamos a hacer el sorteo. Bueno, ¿Van a obsequiar 2 entradas? Sí, vamos a obsequiar 2 entradas. Y si la persona ya pagó porque se inscribió, no sé. Desde el principio. Sí, desde el principio, pues tendrá la posibilidad de tener un gesto amable con un colega y delegar, porque a veces eso no es transferible, esos regalos en nuestro caso va a ser transferible, nos dice a quién y por supuesto le damos esa posibilidad. Pues eso es excelente. Es maravilloso porque con esa posibilidad pueden ingresar gratuitamente al Congreso, ¿no? Y participar. Claro. Y no perderse de nada, claro que sí. ¿No? Bueno, pues también en PEAC tenemos una sorpresa muy agradable porque aquí en la asociación estamos ofreciendo que participen con nosotros, que tienen muchísimos descuentos por parte de la academia, los cursos especializados que hay en México con personalidades con muchísima experiencia. Y bueno, pues todo esto que les estamos ofreciendo en PEAC está a un precio que ni siquiera es la mitad de precio, sino por lo que resta del año, pagarían 1,000 pesos por su asociación. Analía, ¿nos puedes? La afiliación. Así es. ¿Nos puedes hacer algún comentario al respecto? Genial. Miren, Asóciense. Alina, eso que acabas de decir es nada más y nada menos que ser empáticos y tener en cuenta este contexto de pandemia que a todos nos ha golpeado económicamente. Yo creo que a menos que tengamos una empresa de pruebas de coronavirus o algo así, podemos decir que la facturación subió o que ha sido maravillosa. A casi todos los sectores de la economía los ha golpeado esta pandemia. Nosotros también hicimos eso, rebajamos el precio de afiliación a Correcta. Mira tú, precisamente
digamos, para favorecer un poco la asistencia al Congreso. Sí, yo creo que eso es lo importante. Lo que importa es que asistan, que participen en el Congreso y dar las facilidades, porque al ser miembro de alguna de las asociaciones que forman parte de la red de asociaciones de correctores, tienen un precio especial, tienen todavía un descuento del ahí marcado, ¿no, Jaime? Así es. Hay un precio ahí especial para afiliados a Correcta o a cualquiera de las asociaciones que hacen parte de Redacte, que somos 9, ¿no? En total, 9 asociaciones, Correcta y 8 más. Yo creo, Ana Lilia, que ningún corrector que se tome en serio el trabajo de ser corrector, porque es que también hay aquellos que ¿te acuerdas la discusión de la changa? Que llegan porque perdí el empleo y siempre me han dicho que soy bueno para la ortografía y para redactar, entonces claro, voy supuestamente a dedicarme a la corrección mientras aparece nuevamente un enganche laboral o algo así. Esos no son correctores. Pero los correctores que nos tomamos en serio el oficio de la corrección, todos deberíamos estar presentes en el sitio. Claro, el Congreso de Correctores es el momento en el que nos une, y aunque van cambiando lemas, van cambiando de lugar, el lema original, el lema del primer Congreso se sigue conservando, son unidos por un mismo idioma. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la fuerza, hacernos grupo para tener esa presencia. Ya visibles somos. Ahora necesitamos ya no estar quejándose porque pagan poco, porque me tratan mal, sino hacer fuerza para presentarse como verdaderos profesionales, ¿no? Y el Congreso es una oportunidad para ello. Así es. Veo aquí una pregunta de Laura que no respondimos, ¿verdad? Dice, perdón, pero queda una pregunta pendiente. Me gustaría saber cómo tenemos que hacer para conectarnos, si va a ser por medio de links que nos van a enviar o de otra manera. O sea, cómo se va a dar la conexión. Claro. Laura, si ya estás inscrita, o también para quienes son ponentes del Congreso, tranquilos que les van a llegar al correo oportunamente los enlaces ya de inscripción, no en el Congreso, sino en la plataforma por la cual vamos a entregar el Congreso. Ayer y hoy hemos estado trabajando precisamente muy arduamente en el montaje de todos los espacios que tiene el Congreso en la plataforma. Van a ser incluso 2 plataformas, porque no encontramos ninguna que nos permitiera dividir un grupo tan grande en 3 salas simultáneas de ponencias. Entonces nos tocó buscar otros recursos, pero toda esa información les va a llegar oportunamente al correo para que digamos, estén súper tranquilos y súper tranquilas por eso, porque eso ya está previsto y bajo control, Laura y todos. Qué bien. Pues algo más que quieras agregar, Jaime. No, fundamentalmente eso, que tomarse en serio la corrección, más aún en países donde no hay una formación profesional formal, larga, completa, para hacerse corrector, pues exige, digamos, que nos apropiemos de todas estas oportunidades de formación que aparecen. Y yo creo que el CICTE es, por excelencia, un espacio de formación, diría yo, casi que multidisciplinar, porque digamos que los diplomados en corrección de estilo, como el que tiene PA, como el que tiene, creo que MPC en Ecuador, como el que tienen varias universidades aquí en Colombia, en fin, son muy buenos, pero todos ellos son específicos sobre la corrección. En este tipo de congresos, o en los CICTE en general, digamos que hay la oportunidad de ver otras cosas, ¿no? Otras cosas. Los diplomados
en corrección de estilo o las carreras cortas en corrección de estilo, pues se dedican a la normativa, a la gramática y a todo aquello que es básico para un corrector, pero aquí es ir un poco más allá. Entonces, nosotros en México no nos dedicamos de manera exclusiva a la normativa, es más, es lo que menos vemos. Vemos muchos otros aspectos. Fantástico, fantástico. Fantástico. Pero precisamente en un congreso es donde lo que, como decíamos en un principio, van a haber diferentes opiniones, van a haber diferentes puntos de vista y eso es lo que va enriqueciendo. Sí. Sonia, muchas Sonia gracias dice, por eso que estás escribiendo. Sí, es lo del correo. Dice, perdón por mencionar de nuevo un detalle técnico. En la página aparece este correo con 3R, tesorería correcta.org. Supongo que deben ser solo dos, ¿cierto? Ya mismo lo soluciono. Una errata, sin duda. Siempre se cuela la rata, siempre se cuela la rata. Sí, claro, y sobre todo en palabras, en letras dobles, eso Sí, claro. hay que contarlas. Cuando uno está corrigiendo que son letras dobles, hay que ver que es 1 o 2, porque si no se van rápidamente. Así es. Bueno, pues queremos agradecerte, Jaime, tu tiempo, que hayas estado aquí. Sabemos que andas muy ocupado por aquí, por allá, dando entrevistas por todos lados. Si también tenías una actividad ayer, si los quieres invitar para que también participen, cuándo va a ser, y qué más hay, aparte del precongreso, el congreso, más actividades. Sí, es precisamente la que se deriva del formulario que les acabo de compartir, o el enlace les acabo de compartir. Va a ser un Facebook Live. Ayer lo íbamos a hacer, pero tuvimos un error técnico, según nuestros especialistas en redes, un error 300, no tengo ni idea que sea un error 300, pero fue insuperable realmente y se nos fue el tiempo que teníamos previsto para la actividad, tratando de solucionar ese asunto técnico y pues decidimos sencillamente cancelarlo cuando vimos que no iba a ser posible y reprogramarlo para el 5 de agosto. Entonces, ¿no te afecta si no nos quedamos un poco como egoístas, un poquito egoístas, y pueden compartir ese enlace que les diste para que asistan a esa plática y participen en el concurso que estás diciendo? ¿Cómo así? No te entendí. Que no seamos egoístas, que no se quede aquí nada más para los que asistieron, sino que lo compartan también. Ah, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Si quieren compartir ese enlace, invitarlos a que estén en esa reunión y que participen también en este concurso del que nos ha hablado Jaime, ¿no? Mira, esto me parece maravilloso que se pueda compartir, porque si algo nos interesa a nosotros es difundir el Congreso. Y te quiero agradecer muy sinceramente en este momento la invitación, porque de eso es de lo que se trata, de difundirlo. Muchos están aquí presentes, no estarán en nuestro Facebook Live de la próxima semana. Algunos han escuchado algunas entrevistas. Evidentemente tenemos un equipo de prensa que ha hecho un trabajo extraordinario. Otras, hemos aparecido en algunos periódicos también en las secciones de cultura y cosas por el estilo. Así que no, lo que nos importa es difundir el Congreso. Entre más espacios haya para difundirlo, maravilloso. Pues los invitamos a que lo compartan, a que sigan en las redes, porque efectivamente la campaña de prensa que han tenido es de muy buen nivel. Felicidades, Jaime. Muy bonitas imágenes, un bonito estilo, pero además constante. O sea, ha dado muy, muy buena presencia, yo creo. Y eso lo han estado viendo, ¿no? Sí, esa es la idea precisamente, estar presentes casi que permanentemente. Bueno. Al menos en los espacios de redes sociales, ¿no? Y en los periódicos y emisoras de radio, pues además de diferentes países. La oportunidad, allí hemos estado. Claro, qué bien. Pues ya estamos
frotándonos las manos para empezar con el 11, no el 12, sino el 11 de agosto. Ya nos estaremos viendo y compartimos y esperamos verlos por ahí. Nosotros continuamos aquí, los invitamos la próxima semana, vamos a tener una, no es propiamente una videocharla, es un curso, un microcurso, un webinario que vamos a tener acerca de la publicidad y la literatura, que es fantasía o fantasioso, no me acuerdo bien cómo es el nombre, mañana se enteran, con Andrea Martínez, ya lo conocen algunos, esta colega correctora y publicista, que nos va a dar esta charla la próxima semana. Y aprovecho también, de una vez me adelanto, porque nos vamos conforme va yendo, pero después de ahí, el 19 de agosto, la charla que vamos a tener va a estar dedicada a la danza, y esto es muy interesante. ¿Cómo empezó a registrarse la danza? De la danza a la escritura, es el tema de esta maestra que nos va a hablar de ese proceso de registro de la danza, los primeros libros, ¿no? Es un tema de las cosas que no se tratan. Y después, para finales de agosto, tenemos una charla con Guadalupe López sobre perspectiva de género, sobre el lenguaje incluyente también. Entonces, todo este mes de agosto que empezaremos, ya la próxima semana tenemos una buena de actividades y los invitamos a que continúen con nosotros, a que asistan. Y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente, Jaime, por estar con nosotros. Gracias a todos, Alina, muchas gracias. No, de nada. Ana, aunque estás ahí con tu cámara apagada, pero muchas gracias que estuviste aquí. Estoy con la cámara encendida. No, a Diana, le estoy diciendo. Ok. Ay, Diana, ¿cómo estás? Argentina, bienvenida. Diana es ahora presidenta de la asociación de Pleca. Diana, si quieres decir algo, que no te dimos la palabra. Sí, Dianita, por favor. Tienes el micrófono apagado. Perdón. No, un placer formar parte de esta charla, escucharlo a Jaime nuevamente, explicar también cómo está formado el Congreso, con muchas ganas de que llegue y colaborar en lo que haga falta. Me interesó muchísimo lo que dijiste recién de la charla de danza, ya que yo bailo y entonces que se me junten ambos amores, me pareció así como, mi cara fue muy gráfica, pero tenía la cámara apagada. Así que bueno, un placer y... ¿Cómo? Lo mejor de los dos mundos, totalmente. Es así. La veremos, yo también me muero ya de ganas por esa charla, pero... Sí, me resultó fascinante. Claro. Así que bueno, y que ojalá se anote mucha gente, siga anotándose mucha gente al Congreso, y ahí nos encontraremos a polemizar, a discutir, a acordar, y a hacer cada vez que esta profesión sea más visible, más dignificar esta profesión, que es lo que todos los que queremos, practicamos es lo que queremos, y bueno, seguimos trabajando. Pues muchas gracias a todas, a todos por estar con nosotros. Alina, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Diana, Laura, por allá estás. Angie, qué bueno que están aquí. Milagros, ya somos clientes. Marcela Sepúlveda, si me acuerdo, Merlín, Sonia también, Flor, no sé, no todos veo, Julián, Daphne, bueno, a todos ya, no repito a todos. Muchas gracias y nos vemos, espero que la próxima semana, para ver que de veras es una charla muy bonita, la de publicidad y literatura. Seguro que sí. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Maravillosos. Dios. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.